Hoy, en plan de introducción, como aperitivo nada más para abrir boca, les voy a hablar de San Juan de la Cruz, de él, del santo, no de su doctrina. El sistema místico de San Juan de la Cruz, su doctrina, os pondré, si Dios quiere, en los 5 próximos domingos que estaré aquí. 5 pláticas dedicaré a la doctrina de San Juan de la Cruz. Pero hoy vamos a hablar de él, personalmente, porque también es interesante, porque San Juan de la Cruz, como todos los santos, pero él de una manera muy especial, predicó no solamente con sus obras maravillosas, sino con su ejemplo. Y con el ejemplo, viendo lo que hacía San Juan de la Cruz, ya sacamos la primera consecuencia de San Juan de la Cruz. Por eso lo quiero hacer. Y en San Juan de la Cruz nació en 1542, no se sabe qué día, en un pueblecito de la provincia de Segovia, Contiveros, como ustedes saben, padre y madre pobrecitos. Él era muy pequeñito, tenía unos meses nada más cuando se murió su padre. Poco tiempo después murió su hermano Luis, y su pobre madre viuda, pues se quedaba que no tenía ni qué comer, que dar a sus hijos. Salieron de Fontiveros, se fueron primero a Arévalo, después a Medina del Campo, una serie de calamidades tremendas. San Juan de la Cruz padeció mucha hambre el pequeñito, mucha hambre. Así se quedó el pequeñito. Tenía 1,55. No hay ninguna monja en este convento que tenga 1,55. ¿No? Tan pequeñita no hay ninguna. Así de pequeñito era San Juan de la Cruz. Si no tenía vitaminas ni nada, pobrecito, si no comía. Total, que en Medina del Campo tuvo varios oficios, siempre de tal una cosa a otra, pero hasta que por fin le ayudaron, no te ofreceré más detalles. Y teniendo 21 años de edad, entró Carmelita Descalzo en Medina del Campo. En Medina del Campo entró Carmelita Descalzo, pero le mandaron enseguida a Salamanca, donde estudió filosofía y teología, tuvo de profesores los grandes teólogos dominicos precisamente, así asimiló el tomismo. San Juan de la Cruz es enormemente tomista en todo, sigue a Santo Tomás en todo. Y caló muy hondamente, es un gran teólogo, aparte de gran místico, es un gran teólogo, San Juan de la Cruz. Y en esto se distingue de Santa Teresa. Los fenómenos místicos los expuso Santa Teresa tan bien o mejor que San Juan de la Cruz, los fenómenos. Pero se limitaban a santas por el fenómeno y no decía por qué, porque no lo sabía. No tengo letras. Esto es así, pero no sé por qué. En cambio, San Juan de la Cruz dice, esto es así por esto, y da la razón teológica. La diferencia es esta. La doctrina es la misma, coinciden exactísimamente en todo. Pero la santa se limita a exponer la experiencia fantástica que tenía ella, pero el santo añade además el porqué teológico, porque él era teólogo. Bueno, pues resulta que ya cuando fue evolucionando a la orden, cuando precisamente en Medina del Campo vino a cantar la primera misa, y cuando después de cantar la primera misa ya estaba pensando en marcharse a la Cartuja, el señor que escribe con renglones rectos también, no solamente torcidos, sino con renglones rectos, escribe muy rectamente, dispuso que estuviese en Medina del Campo en Santa Teresa de Jesús. Y se lo encontró y me contentó mucho, dice el santo. Cuando hablé con él me contentó mucho. Y como supe que iba a hacerse Cartujo, le dije que no, que íbamos nosotros a reformar el Carmen y que no el Carmen lo podía hacer tan santo como la Cartuja. Y por fin le convencí y digo que sí, bueno, que esperaría, pero con tal de que no fuese mucho tiempo que tuviese que esperar. Total, que entró Carmelita el primero con padre Antonio, fueron a Duruelo y ahí empezó la reforma carmelitana, la orden carmelitana, porque no hubo reforma. Santa Teresa no logró reformar el Carmen, no. Tuvo que fundar otro. El Carmen Descalzo es otra orden. No es la reforma del Carmen, no, es otra orden. Con superiores distintos, con general distinto, provinciales distintos. Una orden de caída no se puede reformar. Imposible. No hay quien levante aquello. Otra orden. Total, que después de allá, introducido ya los Carmen Descalzo, fue prior varias veces, de Segovia, de Baeza, de Eas, de Granada 2 o 3 veces, fue prior, sí, llegó a ser definidor provincial, era un gran cargo, era el cofundador con Santa Teresa. Bueno, pues resulta que eligieron provincial al padre Doria, un italiano que se las tomaba, era un hombre déspota tremendo, aplastó al pobre San Juan de la Cruz y al padre García. Fue el que echó nada menos que al padre Gracián, que era el predilecto de Santa Teresa, le echó Padre Doria. Le hicieron provincial, era un hombre muy duro, y como San Juan de la Cruz era un hombre muy sensatísimo, aún desde el punto de vista humano, se opuso en un capítulo, se opuso al padre Doria, se hundió. San Juan de la Cruz se hundió por haberse opuesto al padre Doria, que era un déspota. No hay a veces. Bueno, pues resulta que una serie de incidencias que no voy a contar, ya sería demasiado largo, y se fue a Úbeda por fin. ¿Por qué fue a Úbeda? Él mismo venía a irse a Úbeda.
porque en aquel capítulo donde le habían desposeído a él de todos los cargos, de ese capítulo que le habían echado casi, le pensaron mandar a México, para que no tengamos, ni lo tengamos delante siquiera. Bueno, pues él pilló Úbeda, porque en ese capítulo habían nombrado prior de Úbeda al enemigo número uno que tenía, al que le hacía la vida imposible, a Juan el Evangelista, y ahí quiso él ir para ser mártir, y efectivamente murió mártir. San Juan de la Cruz murió mártir, se martirizó, se ponen así. ¿Qué quieres? Vieron escrito de mí, ¿qué quieres una recompensa? Padecer, Señor, y ser despreciado por ti. Y logró padecer y ser despreciado por ti. Pero mire, San Juan de la Cruz, uno de los santos más grandes que hay actualmente en la tierra. Y desde luego el místico número uno de la Iglesia Católica, sin duda ninguna. Bueno, pues así fue San Juan de la Cruz. Hasta que por Pío XI, en nuestros días, en 1925, lo declaró doctor de la Iglesia Universal. Claro. Merecidísimamente el doctor de la Iglesia Universal. Bueno, pues vamos a ver ahora, les voy a resumir un poquito lo que he escrito yo mismo en este libro, Los grandes maestros de la vida espiritual, que estaba agotado y acaba de salir la segunda edición, acaba de salir ahora, y les voy a resumir un poco lo que yo digo en torno a la figura de San Juan de la Cruz. Bien. Semblanza de San Juan de la Cruz. El padre Eliseo de los Mártires, que conoció a San Juan de la Cruz y trató muchas veces con él, describe al santo de la siguiente forma. Comillas, son palabras de un testigo presenciante, ¿lo vio? Fue hombre de mediano cuerpo, de rostro grave y venerable, algo moreno y de buena fisonomía. Su trato y conversación apacible, muy espiritual y provechoso para los que le oían y comunicaban. Y en eso fue tan singular y proficuo que los que le trataban, hombres y mujeres, salían espiritualizados, devotos y aficionados a la virtud. Supo y sintió altamente de la oración y trato con Dios, y a todas las dudas que le proponían acerca de estos cultos respondía con alteza de sabiduría, dejando a los que le consultaban muy satisfechos y aprovechados. Fue amigo de recogimiento y de hablar poco. Su risa, poca y muy compuesta. Cuando reprendía como superior, que lo fue muchas veces, era con dulce severidad, exhortando con amor paternal, y todo con admirable serenidad y gravedad. Y ahora voy a citar unos cuantos testimonios del padre Crisógono, que ha escrito nuestros días sobre San Juan de la Cruz, y todas las afirmaciones que voy a leer ahora del padre Crisógono, todas ellas están conformadas por documentos de la época. O sea que no es una cosa que se le ha ocurrido al padre Crisógono, son documentos de la época de testigos presenciales, que nos dicen cómo era y qué hacía San Juan de la Cruz. Escuchen, comillas, porque son testigos presenciales. Parco en el comer y en el dormir, castigador constante de su cuerpo en duras y prolongadas disciplinas, víctima de constantes persecuciones que le llegaban al alma. Estaba delgado y matilento. Ya antes de la prisión, de Toledo, cuando le hicieron en Toledo la cárcel, de la cual salió no más que con los huesos y el pellejo, estaba tan flaco que escribía Santa Teresa al rey Felipe II, comillas de Santa Teresa. Y este fraile, tan siervo de Dios, está tan flaco de lo mucho que ha padecido que temo por su vida. Completaba la humilde figura de Fray Juan un hábito viejo, angosto, corto y burdo, tan grueso que la capa parecía de pelos de cabra, y tan burdo que destacó entre los 50 que se vieron en el capítulo de Alcalá. Un solideo o bonetillo de estameña parda completaba su humilde persona. Un conjunto de excelsas cualidades morales, insistentemente destacadas por los que le vieron por él, daba a su fisonomía ese encanto que no explican los rasgos de su rostro. Jamás le vieron airado, impaciente ni descompuesto. Nunca decía una palabra más alta que otra, inalterablemente sereno, como si no tuviera pasiones, dueño absoluto de todos los impulsos de alma y cuerpo. Una alegría permanente, aunque suave, sin risas descompasadas, iluminaba constantemente su rostro. Era enemigo de espíritus melancólicos, y cuando veía triste a alguno de sus súbditos, le tomaba de la mano, le sacaba a pasear por la huerta o al campo y no le dejaba hasta verle alegre y optimista. Hasta tratando cosas de Dios, le gustaba hacer reír a sus frailes, amenizando sus espirituales conversaciones con cuentos graciosos. Le gustaba contar chistes también. Enamorado de la llaneza, la sinceridad, huía de toda ostentación de autoridad, mezclándose con sus súbditos en los oficios más humildes, como barrer y fregar, y abandonando su puesto de prelado para salir a leer en el refectorio mientras los demás acababan de comer. Afable con todos, jamás
mandaba con imperio, fiel a su consigna de que en ninguna manera muestra uno ser indigno de ser prelado como en mandar como con imperio. Porque, comillas, son palabras de San Juan, porque se ha de procurar que los súbditos nunca salgan tristes de la presencia del prelado. Así se explica que sus súbditos, sintiéndose gobernados por entrañas de padre, solicitaban de los superiores mayores que les designasen al convento donde era prelado Fray Juan de la Cruz, y lograba de ellos todo cuanto quería con su dulzura. Si algún devoto suyo le traía algún regalo, le faltaba tiempo para llevárselo a sus enfermos, pasándose luego largos ratos al pie de la cabecera del lecho. Les componía la cama, les hacía los servicios más humildes de limpieza, hasta les preparaba a su mano la comida y se la daba. Nadie lo oyó hablar desfavorablemente de los demás jamás, aunque lo fueran contrarios a él, ni consentía en su presencia que se murmurase, corrigiéndolo severamente. Hasta para sus perseguidores tenía siempre palabras de excusa, diciendo que lo hacían porque pensaban acertar. Y él buscaba siempre la ocasión propicia para exaltar las virtudes ajenas, las ajenas, lejos que lejos de la envidia. Exaltaba las virtudes ajenas, alabando las buenas cualidades de los ausentes. Son los santos. Santa Teresa. Ahora a ver qué nos dice Santa Teresa. Santa Teresa sintió gran admiración por su medio fraile. Medio fraile, ¿saben? Por lo pequeñito que era. Y consultó con él con gran aprovechamiento las cosas de su alma seráfica. He aquí algunos de los elogios que atribuye a Fray Juan Santa Teresa escribiendo en diversas ocasiones a sus monjas. Todos estos textos sacados de las cartas de Santa Teresa, palabras textuales de Santa Teresa, en varias cartas, claro. Dice, aunque es chico, entiendo es grande en los ojos de Dios. No hay fraile que no diga bien de él. Mucho me ha animado el espíritu que el Señor le ha dado y la virtud. Tiene harta oración y buen entendimiento. El padre Fray Juan de la Cruz es una de las almas más santas que Dios tiene en su iglesia. Le ha infundido nuestro Señor grandes riquezas de sabiduría del cielo. A Fray Juan de la Cruz todos le tienen por santo, y todas, y creo no se lo levantan. En mi opinión, es una gran pieza. Gran provecho hace este descalzo que confiesa aquí. Es Fray Juan de la Cruz. Ahí les mando al santo Fray Juan de la Cruz. No taca. Hija, ahí va el padre Fray Juan de la Cruz. Trátenle con llaneza a sus almas en ese convento, como si fuese yo misma, porque tiene espíritu de nuestro Señor. En otra carta dice, en gracia me ha caído, hija, cuando Juan sin razón se queja, pues tiene allí a mi padre Fray Juan de la Cruz, que es un hombre celestial y divino. Pues yo le digo, mi hija, que después que se fue allá, no he hallado en toda Castilla otro como él que tanto afervore en el camino del cielo. Mire que es un gran tesoro el que tienen allá en ese santo. Es muy espiritual y de grandes experiencias y letras. Por eso le echan mucho de menos los que estaban hechos a su doctrina aquí. Los huesos de aquel cuerpecito han de hacer milagros. Y una relación refiere, la Santa Madre Teresa de Jesús decía que no se podía hablar de Dios con Fray Juan de la Cruz, porque no solamente se arrebataba de él, sino que arrebataba también a los demás. Y eso es lo que le pasó en el locutorio de la Encarnación de Ávila. Ahí hay el locutorio donde ocurrió esa escena. La Santa dentro del reja, él fuera, pero cuando una monja fue a darle no sé qué recado a la Santa, que entonces se ha pedido allá, resulta que decía los dos en el aire. Ella por dentro y el otro por fuera, pero en el aire. Un éxtasis con vuelo del espíritu, con levitación, que no es preciso. El éxtasis por lo general no tiene vuelo del espíritu, no tiene levitación, pero aquel dice, no, yo no la... ¡Ay! Porque ella se asustó, y cuando ella dijo, no se puede hablar con Dios, de Dios con Fray Juan de la Cruz, porque no solamente se arrebata él, sino que arrebata los demás. La culpa la tenía Fray Juan de la Cruz. ¡Qué danza! ¡Qué danza! Los dos no se encuentran los dos más. Vamos a ver sus obras, las obras de San Juan de la Cruz. Tiene 4 obras principales, aparte de los escritos más pequeños, las cautelas, los avisos, en fin, hay cosas muy diversas, unas 30 cartas que no tengamos más, son preciosas también, pero hay obras importantes, grandes, tiene 4. La subida al Monte del Carmelo y la lucha oscura, que son la parte negativa de su sistema, como responderé con toda claridad, y la parte positiva, que es el cántico espiritual y la llamada Marlina. Subida del Monte Carmelo, la escribió el santo en los años 1578. La comenzó en el Calvario, la continuó en Baeza y yo de terminarla siendo prior de Granada. Los 3 libros que la entregan son la interpretación de los 10 primeros versos, 2 estrofas de La Noche Oscura,
En una noche oscura con ansias de amores inflamados, oh dichosa aventura, estando en mi casa sosegadas, felices, enlodadas. En los 10 primeros versos estudia esos que son los que se refieren a la purificación activa. O sea, lo que debe hacer el alma para vaciarse de todo lo que no es Dios, a fin de que Dios la llene de él. En esta obra expone el santo la famosa doctrina de las nadas. Nada, 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 nada. Y por aquí, nada, 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 nada. Es decir, lo que debe hacer activamente el alma para extirpar de raíz sus apetitos desordenados y la afición a las cosas de este mundo. El libro primero trata de la purificación activa de los sentidos. El segundo de la purificación del entendimiento, a base de la virtud de la fe, única norma próxima para unir el entendimiento directamente con Dios, es responderse con toda claridad. El tercero trata de la purificación de la memoria, mediante la virtud de la esperanza, y de la purificación de la voluntad mediante la virtud de la caridad. Esta última parte quedó incompleta, no la terminó, se murió. Pero vamos, lo esencial está diferente. Luego La noche oscura, que es el segundo libro. Tiene por objeto general las purificaciones pasivas. Las subidas al Monte Carmelo eran purificaciones activas. En La noche oscura son las purificaciones pasivas, que el alma debe sufrir paralelamente a las que puede realizar ella misma para llegar a la unión mística con Dios. Se compone de 2 libros. En el primero trata el santo de la purificación o noche pasiva de los sentidos. Comienza haciendo unos finísimos análisis de las grandes imperfecciones de los principiantes en torno a los 7 vicios capitales, algunas de las cuales pasan inadvertidos a los mismos que las padecen, lo que prueba la necesidad de las purificaciones pasivas enviadas por el mismo Dios para desprenderles de sí mismas. Ahí sí que efectivamente él ya veremos enseguida cómo trató con almas muy santas, pero también con almas muy imperfectas. En la encarnación de Ávila había almas muy imperfectas, pero mucho, mucho, mucho. Y precisamente él observó aquellas imperfecciones y las describió de una manera maravillosa. Describe también las grandes alturas de la santidad porque trató con grandes santos, y él mismo lo era. Pero también describe las imperfecciones porque trató con muchísimas almas imperfectas, muchísimas, muchísimas. Muchas monjas se las sabían en la encarnación de Ávila. Por eso la Santa dijo, no puede ser, y tuvo que fundar otra orden. El libro segundo trata de la lucha pasiva del espíritu. Los 4 primeros capítulos dan una visión general de la doctrina, el estado de las almas salidas de la noche del sentido, sus imperfecciones, carácter de la nueva prueba y sus efectos. Los siguientes capítulos exponen más largamente la naturaleza de esta prueba y describen sus admirables efectos maravillosos. Pero esa es la parte negativa. Si San Juan de la Cruz no hubiera escrito más que la subida del Monte Carmelo y la noche oscura, nadie le leería. A mucha gente se les cae el libro de las manos. Cuando piensa que nada, yo no puedo con eso, se tiran el libro. Pero como además de la noche oscura y de la subida del Monte Carmelo, estudió el cántico espiritual y la llama del olvido, donde está lo positivo, ahí está maravilloso. Ahí sí que es maravilloso. Y fíjense lo que dice el cántico espiritual. Por de pronto, desde el punto de vista poético, el cántico espiritual es la mejor poesía lírica del mundo. Hoy ya lo acepta toda la gente. Ya los críticos de arte del mundo entero, y después del cantar de los cantares, les dan a la escritura, el cántico espiritual de San Juan del Mundo. La primera poesía lírica del mundo, no de España, del mundo. Una maravilla. Bueno, pues, es un sublime comentario a 40 estrofas prácticas, poéticas, compuestas por el mismo santo en la cárcel de Toledo. Cuando estaba en la cárcel de Toledo, que el pobrecito estaba en una habitación estrechísima, no se podía casi no mover, y había un pequeño ventanuco muy alto, tanto que para leer el breviario, que por fin le permitieron que tuviera un breviario, para que lo suplicó tanto que le trataron el breviario. Pero tenía que ponerse de pie y levantar el libro así, junto a aquel ventanuco, para poder ver, porque si estuviese así, con aquella oscuridad, estuvo 9 meses el pobrecito. No le cambiaron el hábito, ni la ropa interior. Tanto que por fin tomó la determinación de escapar. Bueno, total, que allí, en medio de esa oscuridad terrible, con esa incomodidad tan espantosa, fue pensando las estrofas del cántico espiritual. Una maravilla, una maravilla. Ya lo vería, claro. Por acomodarse al comentario a la parte poética, esta obra no es tan orgánica y sistemática como las 2 anteriores, ¿no? Precisamente porque no sigue el orden tan clarísimo como sigue en la subida y no, porque las poesías pues muchas veces empieza a hablar ya, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste? Si eso ya casi es la purificación del espíritu. O sea que no hay tanto orden, pero está diseminado todo de una manera maravillosa, maravillosa. El tema son las relaciones amorosas entre Dios y el alma, desde los comienzos de la vida espiritual hasta la unión transformante o matrimonio espiritual.
A todo lo largo del cántico comenta San Juan de la Cruz gran número de versos del Cantar de los Cantares, con una elevación mística sublime, superior incluso a la de San Bernardo. San Bernardo tiene unos sermones sobre el Cantar de los Cantares maravillosos también, pero le supera a San Juan de la Cruz. Siendo más breve, porque San Bernardo es muy extenso. El comentario del Cantar de los Cantares de San Bernardo es un tomo gordo. Es maravilloso también, pero le supera, aunque más brevemente, le supera a San Juan de la Cruz. El santo redactó esta obra 2 veces. En la primera comenta 39 canciones, en la segunda y definitiva las 40 que tiene el Cántico Espiritual. Luego viene la llama de Orriba y nos dice, esto no se puede ni escribir, la llama de Orriba. Es un libro que quema, levanta llamaradas. Es un libro espléndido para leerlo en pleno invierno con nieve al lado, porque calienta, no hace falta calefacción. Leyendo la llama de Orriba no necesitamos, pues ya puede nevar al lado, ya que no, levanta llamaradas. ¿Cómo está llama de Orriba? Ahí me vuelve. Es un comentario a 4 bellísimas estrofas las 4 de la llamada de Orriba, en las que el alma transformada canta la grandeza y sublimidad del estado que ha sido elevado por Dios. La primera estrofa expresa el deseo de la unión eterna del alma, herida de muerte por el amor de Dios. La segunda describe los efectos de este amor figurados por el cauterio, la llaga, el toque delicado, la mano blanda. La tercera canta las manifestaciones de amor del alma hacia el bien amado. La cuarta, en fin, muestra la correspondencia inefable de Dios hasta el alma transformada. Todo ello es de una elevación mística sublime e incomparable. Tanto que el mismo dice que esto que escribo es como pintado con relación a lo real, porque son cosas inefables. Precisamente lo típico de la mística es que son cosas inefables, inhablables, no se puede hablar de ello. Santa Ángela de Poliño, por ejemplo, que dice cosas sublimes también sobre la unión transformante, dice, estoy blasfemando, esto que digo no es ni parecido a lo que fue, es que ni parecido, es una blasfemia. Es que son cosas intocables. Escritos menores, tienen las cauteras y las cartas, por cierto que las cartas. El San Juan de la Cruz tenía en un taleguito, en una pequeña bolsita, un montoncito de cartas que las guardaba como un tesoro, las cartas de Santa Teresa, las que le había escrito Santa Teresa, las llevaba siempre consigo, era un tesoro. Pero un día, llego a pensar que quizá tenía un poco de demasiado apego a aquello, era el diente de San Gabriel, y las quemó. Las cartas de Santa Teresa las quemó. No sabemos que habría cosas maravillosas, ¿verdad? Pero por espíritu de abnegación y de sacrificio, las quemó. Lloraría, supongo yo que viendo cómo ardían estaría llorando, pero dice. El heroísmo que es San Ignacio de Loyola, cuando se marchó a Roma, a veces recibía cartas de su familia y las quemaba sin leer, sin abrirlas, a pesar de que tenía unas ganas enormes de abrirlas, no las abría, por espíritu de sacrificio. Son cosas superheroicas, eso muchas, y no podemos llegar mucho. Fuentes doctrinales de San Juan de la Cruz, esto es muy interesante también. San Juan de la Cruz, ¿en qué se inspiró? ¿Cuáles fueron sus fuentes doctrinales? Pues mire, fueron fundamentalmente 4. Él mismo lo dice. Ni me fiaré ni de experiencia ni de ciencia, mas no dejándome de ayudar en lo que pudiere de estas 2 cosas, experiencia y ciencia, aprovechándoles para todo, sobre todo de la Divina Escritura. De manera que son 4, aunque dice 3 son 4 porque la experiencia hay que desdoblarla en 2. La Sagrada Escritura, la primera fuente de información de San Juan de la Cruz, la experiencia propia, la experiencia ajena en el trato de esas almas tan grandes, ¿verdad? Y también la ciencia adquirida, porque era teólogo, y se aprovechó de la teología. Pues vamos a ver, la ciencia adquirida. Era un gran teólogo. En Salamanca tuvo, y como le digo, tuvo grandes maestros, casi todos ellos dominicos, de primerísima categoría. Y cómo asimiló a Santo Tomás, que en San Juan de la Cruz no hay ni una sola cosa que se aparte de lo más mínimo de Santo Tomás, solamente hay un detalle, pero que se explica por una especie de, para poder ajustar las cosas de una manera, es que la memoria, la fe la pone en el entendimiento como Santo Tomás y como todos los teólogos. La caridad la pone en la voluntad, porque ahí es donde está, en la voluntad. Pero la memoria la pone él la esperanza la pone en la memoria. La esperanza es de un bien que ha de venir y que estamos deseando, que lo estamos anhelando y por consiguiente es de la voluntad, está en la voluntad, no en la memoria. Pero a él le venía bien, como tenía que hablar de la purificación del entendimiento, de la purificación de la memoria, de la purificación de la voluntad, pues le venía bien colocar cada una de ellas. Y ahí se equivocó un poquito, colocando la memoria, la esperanza en la memoria, sin decir que no sería. Pero fin de cabo es un detalle filosófico de poca importancia. La doctrina es la misma. Y la exégesis, bueno, pues vamos a ver ahora.
Su primer biógrafo nos dice que mezclaba entre las materias escolásticas que estudiaba particular lección de autores místicos. En los días de Salamanca hacía particular lección de San Dionisio el Areopagita, que entonces se creía todavía que era el discípulo de San Pablo, y por eso le consideró importancia casi como si fuese la Sagrada Escritura. Hoy en día está demostrado que es un autor del siglo V y que no es el discípulo de San Pablo. Pero en fin, ahí está. Es que leyó también a San Gregorio, leyó mucho a San Agustín. En las obras de San Juan de la Cruz no hay más que 25 citas ajenas a la Sagrada Escritura. 25 nada más. En tantísimos libros como tanta. No hay más que 25 días. 6 de las cuales son de San Agustín. 4 o 5 son de Santo Tomás. Alguna de San Gregorio, de San Bernardo también, el Cantar de los Cantares. Todas 25 citas ajenas a la Sagrada Escritura. Todas las demás son citas a la Sagrada Escritura. Santa María de Moria. De Moria. Dicen que también leyó a San Gregorio Magno, a Hugo de San Víctor, a Tomás de Kempis, a Ruislé, a Susón y sobre todo a Taulero, nuestro gran Taulero, que es el místico quizá más grande que ha habido, el místico teórico, yo no hablo ahora de santidad, el místico teórico más grande que ha habido antes de San Juan de Taulero. Y se inspiró Taulero, San Juan se inspiró muchísimo en nuestro Taulero. Parece que también leyó a San Lorenzo Custillano, a Ricardo de San Víctor, a Dionisio el Cartujano, a Casiano, a Garzón, a Serafín de Fermo, a Osuna, el autor del tercer abecedario que influyó mucho en Santa Teresa, Osuna, a Laredo, y finalmente las obras de Santa Teresa. Santa Teresa tenía 27 años más que San Juan de la Cruz. Y murió muy poco antes, porque Santa Teresa murió en el año 82 y San Juan de la Cruz en el año 99, 9 años. Pero claro, como ella tenía 27 años más, había vivido mucho más que San Juan de la Cruz y había escrito ya sus obras. Cuando San Juan de la Cruz tomó el hábito, Santa Teresa ya tenía 37 años. Había escrito ya muchas cosas y total que leyó a Santa Teresa, lo dice el mismo San Juan de la Cruz. Y además de leer a Santa Teresa, es que la trató muchísimo y tuvo en la experiencia de Santa Teresa, encontró cada detalle para la vida espiritual, fenomenal, claro. Todas estas influencias en nada disminuyen la profunda original del doctor místico. El santo no pudo ni quiso prescindir del acervo doctrinal que adquirió con sus estudios y lecturas, pero añadió tanto de su propia cosecha que le hizo escalar sin esfuerzo el primer puesto entre todos los autores místicos de la cristiandad. El primero, de manera que la ciencia adquirida. Segundo, experiencia propia. Cuando el místico doctor comenzó a trazar la subida del Monte Carmelo, ya descansaba su alma en la más alta cumbre. Desde esas alturas veía él todos los caminos que allí conducen y las sendas extraviadas que apartan de él. Por eso pudo describirlos de manera tan maravillosa. Sus descripciones tienen todo el realismo de una narración de cosas vistas y sus consejos todo el interés de una experiencia cierta y segura. Muchos lamentan que San Juan de la Cruz no escribiera como Santa Teresa su propia vida. Es cierto que no escribió su vida externa, pero sí su vida íntima. Sus libros son indudablemente la historia de su alma. Él era él. Una experiencia propia que la tenía tremenda. Un hombre celestial y divino, llegó a decir Santa Teresa, como hemos leído antes. Pero además, experiencia ajena. Esto es muy importante también. Cuando San Juan de la Cruz redactó sus obras, no solo se hallaba ya él en la cumbre del Monte Santo y veía el camino que él había seguido para escalar aquellas alturas, sino que había visto también caminar por otros senderos a otras muchas almas, y él mismo les había tendido la mano para ayudarlas a subir. San Juan de la Cruz fue toda su vida de descalzo director de espíritus, desde Duruelo hasta Úbeda, donde murió. Nada le ayudó a esto tanto como la dirección del espíritu de Santa Teresa, que por los días en que la dirigió San Juan de la Cruz andaba ya por las últimas moradas de su genial castillo. Dada la penetración del santo y la exuberancia de la vida mística de la santa, el gran maestro debió de hacer preciosas experiencias y recoger un gran caudal de noticias y observaciones que llevó después a sus libros como rica cosecha de aquel campo ubérrimo de favores celestiales. Relaciones del tiempo han conservado las discretas probaciones que el santo hacía de la Madre Teresa. La trataba con mucha dureza, la probó muy duramente a Santa Teresa. Por ejemplo, el detalle de la forma. A Santa Teresa le gustaban mucho las formas grandes. En los conventos carmelitas, pues sí, también era aquí una forma bastante grande, ¿verdad? Pero en los carmelitas también, en unas formas tremendas, porque gustaban hacer Santa Teresa. Pues San Juan de la Cruz, que se veía eso un día, al ir a dar la comunión a Santa Teresa, delante de ella, cogió la forma y la partió por la mitad. Y eso le valió a Santa Teresa una aparición de nuestro Señor. Nuestro Señor se le apareció, no te vas. Y de ti no me partará nadie. O sea que salió ganando Santa Teresa, ¿verdad? Porque se le apareció el Señor para tranquilizarla, pero santo, la misma, y le dio medio cosa. A pesar de que la quería entrañablemente, pero sabía que así
Esa crueldad santa de los santos es para hacer los santos de los santos. La santa le pagó sus amorosas crueldades diciendo que no había encontrado tan buen director en toda Castilla, como nos ha dicho antes. Al mismo tiempo que San Juan de la Cruz veía en el alma de Santa Teresa los efectos de un amor intenso y advertía los movimientos de un espíritu que vivía ya en las alturas de un misticismo soberano, observaba en las monjas de la Encarnación los comienzos de una vida espiritual empobrecida, que lucha con aficiones y apetitos desordenados y envidiejas y cosas que había allí. Empobrecida, que lucha con aficiones y apetitos desordenados, que vence unas veces y otras vencida para tornar con nuevo brío a la pelea. Un día, pobrecito, entró en la Encarnación, le confesaron las monjas. Se encontró la pobrecita hermana de Ciencia con los pies completamente descalzos, sin sandalias ni nada, en Ávila, con un frío terribilísimo, pero que se llenó de los ojos de lágrimas de ver aquello, y al salir de la clausura compró unas alpargatas y le dijo: póngase unas alpargatas. Pobrecita. Ah, mira, y había unas señoronas que eran de grandes familias, que recibían todos los días una comida espléndida, banqueteaban fantásticamente en la Encarnación. Y aquella pobrecita con los pies en el suelo. Podía ser eso. Y por eso Santa Teresa dijo: esto no puede ser, y fundó otra orden. Aquello no se podía reformar. Vaya usted a decirle a la de los banquetes que tiene que ayudar. No, eso no se puede reformar. Están ya torcidos, son almas torcidas. No llenan la cartera ahí. Hay que fundar otra orden. Por desgracia, en otras órdenes también podría ocurrir lo mismo. Como no salga otro domingo de Guzmán y funde una orden. Al mismo tiempo que San Juan de la Cruz veía estas imperfecciones de la Encarnación. Aquí aprendió el maestro lo que cuesta al alma librarse de los apetitos, que la cansan, atormentan, oscurecen, ensucian y enflaquecen. Son las 5 cosas que él dice. Pero aquí vio también cuánto puede un constante y tenaz esfuerzo por la virtud. Aquellas monjas, amigas del locutorio, y la amena charla con deudos y conocidos, llegaron a olvidar el camino del torno, y vino a ser la oración regalada ocupación del alma. Aquí debió de concebir San Juan de la Cruz la idea del primer libro de la su vida. Claro, en la época en que fue priora Santa Teresa, después de haber fundado ya el Carmelo del Santo, y que puso de confesor Juan de la Cruz, ella de priora y San Juan de la Cruz del confesionario, hicieron una revolución tremenda, pero después, cuando ya se tuvieron que... aquello volvió a dejar también otra guía. Además de la Santa Madre, dirigió San Juan de la Cruz otras muchas almas, elevadas como Santa Teresa, entre ellas la de Ana de Jesús, que era una alma, otra segunda Teresa de Jesús. Fue la que fundó el Carmelo descalzo en Francia. Y llevaría a Santa Teresa y una figura colosal, Ana de Jesús. Miren, si era colosal, que el padre Báñez, el gran teólogo Báñez, un día en la cátedra de Salamanca expuso una doctrina teológica de gran altura, y después que la expuso con argumentos teológicos aplazantes, y la dejó demostrada, dijo: y por mi parte, si no tuviera otro argumento para pensar que las cosas son así, que saber que así lo siente y así lo experimenta Ana de Jesús, es una verdad. Porque el místico no sabe teología, pero la vive, es la teología divina que es mejor que la otra, porque la otra puede estar incluso equivocada, podemos confundir una cosa con otra, pero el místico que vive la vida auténtica de una, y no hay equivocación ninguna. Es más teólogo que el teólogo, claro. Y Santo Tomás era más teólogo como místico que como teólogo, sin duda ninguna. Porque efectivamente, cuando encontraba alguna dificultad, pues iba de rodillas al Santísimo y allí le pedía al Señor que le iluminase y demás. O sea, que era más místico que teólogo. Muchos debieron aprender el santo del trato y dirección de almas tan grandes. Bueno, y por último, y termino ya. Hoy me he pasado de la raya, pero termino ya. La principal fuente de información, y he dicho que eran 4. La primera hemos dicho que era su ciencia adquirida como teólogo, su experiencia personal, la experiencia de los demás, y la principal de todas, la Sagrada Escritura. La fuente principal de inspiración del sublime doctor místico la constituye sin duda alguna la Sagrada Escritura. Él mismo asegura en el prólogo del cántico que no, comillas, no pienso afirmar cosas sin que con autoridades de la Escritura divina vaya confirmado y declarado. San Juan escribía como teólogo, y es bien sabido que en teología el argumento fundamental y decisivo es el que procede directamente de la Sagrada Escritura, de la Divina Revelación. Es cierto que muchas de las interpretaciones bíblicas de San Juan de la Cruz no resisten el análisis científico de la exégesis moderna. Bendito sea Dios. La exégesis de San Juan de la Cruz no vale hoy.
Porque la exégesis de hoy resulta que no es más que filológica. A ver, ¿qué significa esta palabra? Le dan 40 vueltas a la gramática y a la filología, pero nada más no le sacan el culo. San Juan de la Cruz no sabía gramática ni filología, ¿sabes? Eso no le interesaba la cosa. Le dan el sentido místico que lo descubría. A través de los dones del Espíritu Santo, sobre todo de entendimiento y sabiduría, descubría el sentido oculto de las Sagradas Escrituras y le da un sentido místico fenomenal que los exégetas de hoy se ríen de eso. Pero San Juan de la Cruz se reiría carcajada de los exégetas de hoy. Bendito sea Dios que no sabía nada de la exégesis de ahora. Porque si hubiera sabido la exégesis de ahora no tendríamos ese tesoro místico tan enorme que tenemos en esos libros. Tenemos ese tesoro místico porque no sabía la exégesis de ahora. Porque no le interesaba la exégesis de ahora. Porque no le interesaba más que la exégesis del Espíritu Santo. Oh, feliz culpa. Aquí sí que podemos decir, oh, feliz culpa. ¡Qué bien! Que no sabía nada de lo que estaba viendo, no sabía de qué tal. Las Sagradas Escrituras se las sabía de memoria. Tanto, no tenían en su recenda más que la Biblia nada más. Si alguna vez leía algún libro, que sí leía, hemos visto antes los libros que leía y demás, iba a la biblioteca del convento, leía lo que sea, después lo devolvía. Pero en su celda no tenía más que la Biblia, nada más, la Biblia, el breviario, nada más. La Biblia, el breviario, no tenía más libros. No sacaba todo ahí. Y digo, ¿por qué no tiene usted más libros? Pero si lo encuentro todo en la Biblia, lo encuentro todo allí, ¿para qué necesito más? Si lo encuentro todo allí. Y lo encontraba bajo la luz del Espíritu Santo. Este fue San Juan de la Cruz, que fue el gran maestro. Yo les respondré, me parece que con mucha claridad, porque si no tienen ideas muy claras, incluso filosóficas y sobre todo teológicas, a San Juan de la Cruz no se le entiende. Mucha gente yo digo, yo no, lo dejan, es porque no lo entienden. A ver si logro yo hacerles entender con claridad el pensamiento de San Juan de la Cruz, tanto en el aspecto negativo como en el aspecto positivo. Y se lo hago yo comprender un poquito, después cuando lean el santo y lo entiendan mejor, yo ver si esto es un tesoro enorme, claro. Antes no lo entendíamos. Recen al Señor, yo tengo esa particular interés para que el Señor me ilumine y para que pueda iluminar a ustedes, porque es una cosa muy importante. San Juan de la Cruz, bien asimilado, bien, les puede dar un empujón de vida sobrenatural fenomenal. Y esto es lo que me preocupa a mí, empujarlos en lo que pueda también y en lo que pueda yo también. Ya está. Recen para que el Señor me ilumine y para que ustedes estén bien preparados para recibir esta cosecha, este chaparrón de mística que les voy a dar en estos 5 domingos, si Dios quiere, que será San Juan de la Cruz. Yo no haré más que traducirlo de una manera lo más clara posible, porque si alguna pequeña cualidad tengo yo, me parece que esa es la claridad. En una, no sé si debería decir esto, pero no debería hacerlo. Bueno, claro que lo digo. El padre Saura se acaba de morir ahora, que no es santo también, el padre Saura, se volvió ciego, pobrecito, y era un gran teólogo tremendo, y al volverse ciego ya no podía hacer nada, y pidió al provincial que le nombrase portero del convento de Torrento, y en la portería está. Cosa maravillosa, hombre de esa talla del portero. Ha muerto como un santo, dando la gente. Bueno, pues en la crítica que me hizo en la Ciencia Tomista, esta revista nuestra, la Ciencia Tomista, sobre la teología espiritual, y sobre la teología de la salvación, dijo, el padre Rollo tiene el don de Dios de hacer fácil lo que es difícil. Tiene la claridad personificada. Eso lo dice el padre Saura. Y creo que es verdad, ¿eh? Si tengo alguna buena cualidad es lo claro que soy. Que las cosas difíciles, pues parece que las pongo fáciles, ¿verdad? Pues es un don de Dios, lo que es verdad. Y en eso yo no me puedo alardear de nada, porque los dones de Dios es para hundirte y dejar al suelo y reconocerte un miserable. Porque los has recibido gratuitamente sin mérito alguno de tu parte. Pero parece que el Señor me ha dado el don de la claridad. Pues nada, pues con claridad pues, hablaré estos días, estos domingos, y creo que les hará mucho bien. No seré yo, será el Espíritu Santo a través de San Juan de la Cruz. Y perdónenme que hoy he pasado poquito, pero no está mal, no hemos perdido el tiempo. Si quieren hacerme alguna pregunta, están a tiempo, ¿eh? O hagan en plan de papelito para los próximos sábados, si quieren. ¿Ustedes han leído todas a San Juan de la Cruz? Todas seguramente no. Y seguramente las 2 primeras obras las habrán aburrido. Es muy pesado. San Juan de la Cruz es pesado para el que no lo entiende. Para el que lo entiende, pero qué maravilloso esto, qué bien dicho está. Y qué es fantástico. La palabra exacta. Desde luego es más poeta que literato en prosa. En prosa es correcto, simplemente correcto. Pero no se podría poner como una figura de... Y eso que la Real Academia Española ha puesto en la lista de los que sirven de modelo en el lenguaje español, en la lista, que es una lista bastante larga, está... Es uno de los modelos que se puede invocar. El primero de todos, como modelo de escribir, es Cervantes en España, claro. Pero en esa lista de Cervantes está también San Juan de la Cruz. Pero ya digo, su prosa es simplemente correcta, pero de ahí no pasa. En cambio, la poesía es la mejor del mundo. El cántico espiritual es la poesía literal más impresionante del mundo, después del Cantar de los Cantares. Y la carta de Toledo.
y teniendo que subir aquí aquel ventanito que tenían allá arriba. Si estaría iluminada su alma por los dones del Espíritu. No. Porque sí, tenía mucha ciencia adquirida, pero eso no explica nada. ¿Cuántos teólogos hay que no tienen ni idea de la vida espiritual? Ni idea. Teólogos grandes y no tienen ni idea de la vida. No la viven. No lo vivimos. Bueno, pues recen por mí y por ustedes. Hala, por todos. Así hemos tenido gracias omnipotens Deus, por universo y sois in viso reino in secula seculorum. Amén.